Vamos a recorrer Guayaquil por un día. Hola, bienvenidos a Modo Cultura, conociendo datos y lugares desde Ecuador. Salimos hacia Guayaquil desde Cuenca por la vía del Cañar. Luego de 3 horas y 20 minutos aproximadamente, nos recibe el imponente río Guayas indicando que hemos llegado a nuestro destino. Guayaquil no solo es una de las ciudades más grandes, pobladas e importantes del Ecuador, también es una ciudad vibrante donde su gente te da la bienvenida. En el centro histórico se encuentra el Parque Seminario, inaugurado en 1895. También es llamado Parque Bolívar, aunque es más conocido como el Parque de las Iguanas, por ser su atracción principal. Este emblemático lugar es el mejor ejemplo de la convivencia entre aves, reptiles y humanos. Incluso es todo un espectáculo verlas cuando se acercan a alimentarlas. No se espantan por la cercanía y hasta parecen disfrutar de la atención. Una vez satisfechas, algunas se retiran mientras otras se acomodan para la siesta. Este hermoso parque urbano se encuentra ubicado en el sector Rocafuerte, justo enfrente de la Catedral Católica Metropolitana de Guayaquil. Es un lugar ideal para disfrutar del aire libre y la naturaleza dentro de la ciudad. Constantemente llama la atención la cercanía entre las palomas e iguanas. Según datos históricos, el motivo de tantas iguanas se debe a que en los años 60 un grupo de mormones intentaban llevarse algunas iguanas a sus países, pero cuando los guayaquileños se opusieron, tuvieron que liberarlas, y lo hicieron en este parque. También se encuentran aves como esta, el garrapatero. Tiene un pico similar al de los pericos y se alimentan de insectos, por lo que suelen estar cerca del suelo. Rodeado de edificaciones, este lindo parque con sus imponentes árboles es un punto natural que te permitirá desconectarte de la cotidianidad. Si te encuentras en el centro, un lugar tradicional recomendado por los guayaquileños es la Dulcería La Palma, la cafetería más antigua de la ciudad con 113 años de vigencia. Conservando la esencia de antaño, según clientes asiduos, aquí podrás desayunar y deleitarte con un buen café y ricos bocaditos como los borrachitos, dulces característicos con un toque de licor. Llegamos a la Plaza Vicente Rocafuerte, ubicada en la tradicional avenida 9 de Octubre y Pedro Carbo. Un bonito lugar para descansar debajo de la sombra de los árboles o simplemente recrearse con lo que sucede alrededor. La Iglesia San Francisco mantiene abiertas sus puertas en un horario determinado, con las restricciones necesarias para que sus feligreses asistan. Durante el recorrido se ve el contraste de la arquitectura tradicional junto a los edificios altos que muestran la evolución que ha tenido la ciudad durante el paso de los años.
Pasamos a la avenida Malecón Simón Bolívar y llegamos al famoso hemiciclo de la Rotonda, monumento que destaca la reunión de los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín, en pos de la libertad de la provincia de Guayaquil y de Sudamérica. El Malecón 2000, donde se encuentran esta y muchas atracciones tanto para adultos, jóvenes y niños, fue declarado espacio saludable por organismos de salud. Es un sitio que te invita a caminar o simplemente a sentarte y admirar el río Guayas, especialmente porque Guayaquil tiene el golfo con la entrante de agua más grande del Océano Pacífico en Sudamérica. Más adelante también encontrarás un parque de diversiones junto a La Perla, la rueda moscovita gigante con 57 metros de altura. Y por si fuera poco, se encuentra cerca de la estación de la Aerovía. La Aerovía es el primer transporte aéreo del país, uniendo la ciudad con el cantón Durán y San Borondón. Continuamos con el recorrido hacia Las Peñas y de entrada nos encontramos con el monumento al escritor, poeta y filósofo Numa Pompilio Echeverri. Sentado en una silla en el inicio de la calle principal de Las Peñas, la cual lleva su nombre como homenaje por su aporte literario y más. Este emblemático barrio de Guayaquil, atravesado por una calle adoquinada, te transporta con el estilo colonial que todavía conserva por las casas y balcones de colores. Dentro de alguna de las casas puedes encontrar bolsos, sombreros de paja toquilla y una serie de recordatorios que puedes comprar si así lo prefieres. También te puedes deleitar con murales expuestos a la luz del día como este. Se pueden ver las escalinatas que utilizan los moradores para llegar a sus viviendas. Al llegar a la Plaza Pilsener, se encuentra la escultura del Ruiseñor de América, Julio Jaramillo, reconocido cantante guayaquileño especialmente por El Pasillo. Esta ciudad que mira el río reconoce la importancia de tener espacios en la ribera del Guayas, siendo una zona vital para los negocios, comercio y esparcimiento en general. A lo lejos, en el Puerto Santa Ana, divisamos el segundo edificio más alto del Ecuador y el primero en la ciudad, el edificio The Point, o más conocido como El Tornillo, con 137 metros de alto y 37 plantas, se ha ganado este título. Este centro de negocios también brinda a sus alrededores una serie de establecimientos que te permitirán pasar un rato agradable. Luego de una ardua caminata, hacer una parada en el Sweet and Coffee es reconfortante. El lugar es agradable, con el espacio para consumir con tranquilidad lo que desees. Todos los postres son apetecibles y lo bueno es que tienen opción gluten free. En cuanto a las bebidas, el consentido de la casa es el café, con una amplia variedad de presentaciones ya sea frío o caliente, aunque las malteadas o milkshake también están deliciosas. Lo interesante es que mientras esperas tu pedido puedes ingresar al pequeño pero perfectamente armado Museo del Café. En él se muestran las zonas donde se da el café en el Ecuador y sus variedades. También se ven los tipos de cafés como arábigo y robusta. Si eres de los amantes del café y te gustaría cultivar tu propio café orgánico, mira nuestro video Cómo cosechar café en casa. Te dejaremos el link en la descripción. Lo interesante de este museo es que muestra las fases del proceso, desde la cereza hasta el café molido.
No menos importante, brinda información sobre el barismo, que es el arte de preparar bebidas a base de café expreso, junto con una exhibición de cafeteras que se han usado durante el transcurso de los años y por supuesto la historia del Sweet & Coffee y sus reconocimientos. Sin duda, uno de los lugares favoritos cuando se visita Guayaquil. Nos despedimos del Malecón 2000 viendo la Torre del Reloj, pero con el compromiso de volver y contarles la interesante historia que envuelve este símbolo emblemático. Igualmente, el hermoso Palacio Municipal de Guayaquil, que en otra ocasión esperamos visitar, al igual que subir el Cerro Santa Ana. Rápidamente llegamos a la Plaza del Sol, donde se encuentran restaurantes, hoteles y edificios de negocios. De camino hacia el Mall del Sol, podemos observar el edificio Equilibrio, que tiene forma ovalada o de barril. En el Mall del Sol encontrarás de todo, desde un gran almacén con artículos de decoración para el hogar hasta tiendas de tecnología con exhibiciones extraordinarias. Puedes recorrerlo durante horas hasta conseguir lo que buscas y descansar consumiendo algo en el patio de comidas o restaurantes. Cae la tarde y nuestro paso por Guayaquil culmina por ahora, mientras nos dirigimos hacia la Ruta del Sol para conocer otros lugares. Y recuerda, si te gustó el video, dale clic en la manito de me gusta y otro clic en suscribirse.